Buenas tardes a todos. Espero que me podáis oír. Primero quiero una tarde más de miércoles de café. Agradeceros enormemente que de nuevo estéis con nosotros aquí en estas meriendas o café de aprendizaje, de charla, bueno, como queráis llamarlo. Yo soy Juan Guerrero, yo soy el director de IM Learning y bueno, antes de empezar y de presentar a Emilio, que va a ser nuestro compañero que nos va a presentar hoy el webinar sobre capacidad atencional en el aprendizaje, pues bueno, aunque muchos de vosotros ya nos conocéis y habéis tenido la oportunidad de participar en webinars anteriores o nos conocéis de alguna otra actividad de IM Learning o de IM, hacer una breve presentación muy rápida acerca de quién es IM Learning. Nosotros pertenecemos a un grupo que se denomina Grupo Trébol, en el que están enmarcados IM Consultores, que es una empresa de acompañamiento a los equipos directivos para desarrollar proyectos de transformación en muchas áreas, en el área de gestión, en áreas pedagógicas, en áreas de transformación de espacios, en proyectos de investigación académica, etcétera. La labor de IM Consultores se ha visto reforzada recientemente con la alianza y la creación de una nueva, por llamarlo de alguna manera, una nueva empresa que junto con Trilema, de manera que a partir de ahora Trilema e IM nos unimos de la mano para hacer un proyecto más sólido, un proyecto más fuerte y que al mismo tiempo permita acompañar a todos los directivos de España, de Latinoamérica y de todo, incluso de Europa, porque también tenemos algunos proyectos por el resto de Europa que nos permita, como digo, hacer un proyecto mucho más solvente. En segundo lugar, dentro de IM, del grupo Trébol, también está la compañía o la empresa que me toca a mí un poco junto con Pedro Beneit dirigir, que se llama IM Learning, y que se dedica a la distribución de soluciones educativas de inteligencia avanzada. IM Learning principalmente distribuye una solución para el desarrollo de habilidades de pensamiento, habilidades de aprendizaje y desarrollo de competencias que se llama Progrentis, y también distribuye otras soluciones como puede ser Accelium, que es una herramienta para desarrollar habilidades blandas a través del juego, y también otras soluciones como puede ser Capacia, una solución para matemáticas, para trabajar en secundaria, aunque principalmente nuestra principal área de actividad es la distribución de Progrentis. Y finalmente, dentro del grupo Trébol, por acabar y por cerrar este círculo, se encuentra también Anco Iberia, que desarrolla una metodología para la enseñanza del inglés y además trabaja con una solución gamificada para trabajar en lengua castellana y matemática en cuarto, quinto y sexto de primaria, que se llama Enseñanza. Como podéis ver, dentro del grupo hay una gran variedad de actividad que nos hace tener un equipo multidisciplinar. Tenemos personal de todo tipo, tenemos muchos licenciados de todas las áreas. Actualmente tenemos incorporado en el equipo 20 licenciados, 20 pedagogos, tenemos en el equipo arquitectos, etcétera, etcétera. En fin, lo que queremos dentro del grupo Trébol y dentro de IM es siempre ofrecer el mejor servicio a los colegios. Y dentro de esta línea surge el invento de poder hacer estos webinars en el que queremos compartir con todos y con personal de nuestro equipo y que colabora con nosotros algunas temáticas que creo que son relevantes e interesantes. Y ahora ya paso a presentar al ponente de hoy. Nuestro ponente lo presento muy brevemente y ya que un poco la parte más extensa la puede hacer Emilio, pero bueno, Emilio Torres, algunos lo conoceréis, él es actualmente el director de todo el área pedagógica de Progrenti, como veis en la pantalla, en América y Europa. Bueno, aparte de su enorme currículum que podéis ver ahí, Emilio realmente es un amigo, llevamos mucho tiempo trabajando juntos, empezamos en la implantación de sistemas de gestión de calidad cuando él trabajaba en el Colegio de los Salesianos de la Rotava. Él ha sido director del Colegio de Salesianos de la Rotava durante 10 años y, como digo, pues con toda la experiencia que tiene, pues recientemente, ahora, si no me equivoco, 3 años, lleva trabajando en el desarrollo y acompañando y dirigiendo todo lo que es el desarrollo de la solución Progrenti en todas las novedades que ayer tuviste algunos la oportunidad de ver en el webinar que hicimos sobre Progrenti. Es un orador excelente y una magnífica persona y nada, simplemente paso a Emilio, te cedo la palabra para que puedas un poco
compartir con nosotros la importancia que está tomando hoy en día la capacidad de atención en el aprendizaje de todos nuestros alumnos. Emilio, nada, todo tuyo el foro y nada, de nuevo muchas gracias. Bueno, gracias Juan, la verdad que presentaciones así dan mucho gusto de un amigo como es Juan y de todos los amigos de IEM. Bueno, os doy la bienvenida y os doy las gracias porque hayáis podido sacar este espacio, este tiempo en vuestra agenda, que imagino que las labores del colegio pues, y las de casa, incluso en este tiempo de confinamiento, son muchas y que os haya llamado la atención el título, el reclamo, la posibilidad de que podáis invertir una hora de vuestro tiempo a que podamos de alguna manera reflexionar en conjunto en torno a elementos pues, neurocientíficos, como es la capacidad atencional, creo que es de gran validez y en el que bueno, pues, he traído algunas reflexiones que desde la propia experiencia, desde mi corta trayectoria en educación, como bien decía Juan, pues desde el aula, como profesor de matemáticas y economía, la dirección de un proyecto educativo para luego, pues gracias a Progrentis, tener la posibilidad de dirigir un proyecto que en la actualidad pues ya ha conquistado 16 países de Iberoamérica, en el que en este momento estamos trabajando ya en casi 3.000 escuelas con una globalidad de 300.000 estudiantes. Por tanto, son muchos elementos que estamos desarrollando y la data nos está permitiendo llegar a veracidades en torno a cómo la escuela está generando sus proyectos de innovación y cómo esto anclado en la investigación nos está empezando a dar ciertas certezas de que vamos por buen camino. En ese sentido, pues os invito a que os pongáis cómodos y que podamos en estos 45 minutos, pretendo pues simplemente dar unas pinceladas por algunas líneas. Imagino que muchos de vosotros pues sois expertos en todo este tipo de elementos neurocientíficos en torno a la formación que estáis haciendo, a la investigación, a la lectura propia, pero sí os traigo lo que a mí desde la experiencia personal y en el desarrollo de lo que estamos haciendo, creo que nos está llevando a elementos muy significativos en torno a la manera en la que la educación, la enseñanza y el aprendizaje se van dando, ¿no? Y en ese sentido me gusta comenzar siempre citando a alguien que nos pueda inspirar. En este caso, pues Freire es uno de los grandes pues, inspiradores de la educación, ¿no? Y él, pues, una de sus frases pues, más renombradas y subrayadas en nuestro tiempo es que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Es decir, como profesores, como educadores, como maestros, necesitamos crear las posibilidades. Es decir, nosotros estamos diseñando un proceso que data de un binomio fundamental y es el de enseñanza-aprendizaje. Nosotros como profesores, educadores adultos, pues estamos responsabilizados de crear las posibilidades, como decía Freire, en torno al modelo de enseñanza. Es decir, crear escenarios de enseñanza para que nuestros niños aprendan. El responsable del aprendizaje es el niño, el que tiene que tomar la responsabilidad, la iniciativa, el que debe de querer aprender es el niño, pero el que genera esos diferentes espacios de enseñanza, y por eso hablamos de diferentes, no puede ser siempre un único espacio de enseñanza, es el que nos permite generar y unir de alguna manera este binomio. Ahí es donde a veces el orden del binomio, pues a mí me gusta cambiarlo y decir, bueno, no es enseñanza-aprendizaje, debería ser aprendizaje-enseñanza, es decir, para reflexionar en torno a los espacios de enseñanza que deberíamos generar, debemos de poner primero las necesidades de aprendizaje de nuestro tiempo. Toda reflexión que hagamos en torno a metodología, en torno a tecnología, en torno a elementos de evaluación, debemos de ponerlo siempre al servicio de las necesidades de aprendizaje para hoy. Es decir, somos casi 3 generaciones de adultos con una infancia y una vivencia en este mundo de manera diferente, poniéndonos de acuerdo muchas veces en nuestros salones o en nuestras aulas de profesores para ver qué necesitan aprender los niños. Y esa es la verdadera reflexión, poner en el centro el aprendizaje en torno a cómo los niños aprenden. Porque ahí pues nombras a Juan Antonio Fernández y él dice que enseñar es obligado el diseño de la enseñanza desde el cerebro del que aprende. Es fundamental que conozcamos cómo funciona el motor del aprendizaje. ¿Para qué? Para generar nuestros modelos de enseñanza. Es decir, no nos podemos poner a programar, a planificar, a programar un año completo en mi asignatura de matemáticas, de geografía, sin tener conocimientos previos en función a cómo la ruta del aprendizaje investigada y demostrada funciona. Y ahí es muy importante que tengamos claro qué hay en el cerebro de nuestros chicos. Y si pudiéramos abrir un cerebro a la mitad de uno de nuestros adolescentes, pues tenemos dos opciones, o está llena de lo que a ellos les apasiona, o como dice el meme, si es fan del reggaetón, igual es que no tiene nada en el cerebro, ¿no? Pero más allá de eso, más allá de la broma para iniciaros, es muy importante que atendamos a la investigación, la manera en la que nuestros proyectos de innovación tienen que tender a que nosotros como educadores y profesores atendamos a la investigación. Tristemente, somos de los gremios que menos investiga
a la hora de generar procesos de cambio. Muchas veces pues entramos en ese bucle de la urgencia y atendemos muy poco a la investigación, pero necesitamos ir a la fuente, beber de la fuente en la manera en la que las pedagogías, ya el combo de Piaget, Vygotsky, Montessori, pues hacen ya un llamado al cambio de la escuela desde hace más de 100 años. Por tanto, ya la pedagogía, sobre todo la pedagogía moderna en torno a las rutas de aprendizaje, ya nos están empezando a dar pistas y ahora pues con mucha más urgencia de la manera en la que tenemos que organizar justamente nuestros proyectos de cambio. Por otro lado, tendríamos que atender a lo que dice la investigación psicológica, es decir, la conducta del ser humano, cómo está cambiando en este momento, cómo el procesamiento mental hace que cambie la conducta, es decir, de manera psicológica, cómo estamos teniendo en cuenta estos elementos para generar nuestros proyectos de cambio de innovación. Y por último, pues una ciencia joven, muy joven, la neurociencia en los últimos 10 años, pues ya con informes concluyentes, nos están aportando a la escuela pues grandes elementos que a pesar de que hace 100 años ya se visionaran, están empezando a darnos en la cara de alguna manera a elementos que estamos realizando y generando y que no están funcionando, y es donde también en torno a la investigación del motor del aprendizaje, que es el cerebro, debería ser integrada en todos nuestros proyectos de innovación. Por eso, si atendiéramos justamente a la investigación, yo os traigo la propuesta desde estas tres vertientes, si hiciéramos confluir todo esto en un punto, pues genera el término pues, que está ahora muy en boga y del cual pues, estamos muy necesitados de saber con respecto a cómo implicar el cerebro con respecto a los procesos de aprendizaje en torno a este término que se ha acuñado como neuroeducación en este sentido. Pero ¿sabemos realmente cómo funciona el cerebro? Pues yo pienso, desde mi humilde opinión, que cualquier persona que se diche en un aula a enseñar o a generar procesos de enseñanza debería de tener conocimientos mínimos en función a cómo funciona la ruta del aprendizaje, a la manera en la que generamos atención en nuestros estudiantes, a qué sí, qué no, cómo respetar tiempo. Y eso, pues, no es que lo diga yo, ni es que lo diga la experiencia, lo dice la investigación. Y ahí, pues, nos encontramos a veces con muchos profesorados en todas estas aventuras formativas en las que estamos en este momento imbuidos, y nos encontramos muchas veces con educadores y profesores que nos dicen que no creen en metodologías activas, que no creen en la digitalización de la escuela, pues que no creen, y ellos no creen en muchas de las propuestas que ya la investigación está demostrando. Y fijaros qué incongruencia, la investigación se enfrenta muchas veces a las creencias de un profesor en el aula. Es decir, yo no creo, pero no creo ¿por qué? Pues porque tengo que salir de la zona de confort, tengo que trabajar más. Pues la investigación ya nos está empezando a dar pues, algunos indicios en torno a cómo funciona el cerebro, y eso tendríamos que ser capaces de incorporarlo en la manera en la que diseñamos espacios de aprendizaje en el aula. Si tuviéramos que analizar el cerebro, pues conocéis el término del cual se acuña, el cerebro triuno, en el que rápidamente, sin querer daros una clase de neurociencia, que tampoco pues, es la intención, pues básicamente el cerebro lo podemos dividir en tres partes fundamentales. La parte del cerebro, la más profunda, la del reptiliano, la que data de hace más de 500.000 años, entonces ahí es donde se ancla el instinto, el sentido de la supervivencia, o sea, es nuestro cerebro más profundo, nuestro cerebro más antiguo, el reptiliano. Luego tenemos esa parte límbica en el que se sucede todo lo emocional, la manera en la que me alimento, la reproducción, para terminar hablando de la parte superior de nuestro cerebro, que es la parte del neocorte, y ahí es donde nos diferenciamos del resto de mamíferos, esa parte racional en la que se sucede el lenguaje, el aprendizaje, la memoria, la lógica, las cuales, si os fijáis, tienen que estar interrelacionadas. Es decir, no solo educamos el cerebro por partes, es decir, el cerebro de forma holística, pues es un órgano que en conjunto tiene que vincular diferentes procesos que están completamente vinculados al aprendizaje. Y algunas ideas de estas, pues con respecto a lo que la neurociencia nos empieza a decir, hay datos realmente excelentes con este talento, este kilo 400 que tenemos sobre los hombros. Y fijaros, por daros algunos datos que seguramente conocéis, es que tenemos 10 billones de neuronas y cada una de ellas puede conectar hasta 10.000 veces. Cada vez que una neurona conecta con otra, es lo que se llama conexión sináptica, y cada una de las 10 billones de neuronas que tenemos puede conectar a su vez con otras 10.000. Imaginaros la cantidad de conexiones, es decir, las diferentes maneras de crear red neuronal en esta multiplicación de 10 billones por 10.000. Imaginaros las posibilidades de crear redes neuronales a través de la experiencia, a través del aprendizaje, a través de las situaciones de aula. Fijaros al ritmo al que un feto va adquiriendo neuronas, 250.000 neuronas por minuto.
Solo el cerebro consume el 20% del oxígeno que respiramos. Imaginaros, un órgano tan pequeño y consume un quinto del oxígeno que respiramos en este sentido. El 75% del cerebro es agua y al día generamos 60.000 pensamientos, de los cuales dice la investigación que casi el 80% son pensamientos inconscientes. Es decir, la parte inconsciente todavía es la gran desconocida del cerebro, hay mucha investigación, pero seguimos generando investigación con respecto a ese gran enigma del funcionamiento del cerebro, donde todavía hay mucho que investigar. Pero fijaros qué apasionante es mirar al cerebro, donde con ciertos datos podemos darnos cuenta de la potencialidad que cada uno de nosotros nos hace diferente por la manera en la que utilizamos este cerebro. Y ahí, pues lo que realmente genera aprendizaje en torno a estas redes neuronales de las que os hablaba, es el elemento de las conexiones sinápticas. Fijaros, cada segundo se produce 1 millón de conexiones. Y estas van cambiando, o sea, cada conexión sináptica, cada experiencia en el aula, cada elemento que yo genero con respecto a uno de mis estudiantes, cada experiencia, cada grupo cooperativo genera diferentes entramados, diferentes conexiones sinápticas, que lo que la investigación dice es que esto cambia el cerebro, lo va cambiando, lo va modelando a lo que se llama plasticidad. En este sentido, pues se rompe el mito de que, bueno, el cerebro maduraba y a los 7 o 8 años tú adquieres una personalidad y es la que te acompañaba toda la vida. No es cierto, la plasticidad del cerebro es continua. Cada vez que nos ocurre algo, tenemos una experiencia, hay una experiencia en el aula con respecto a una exposición oral, con respecto a una situación compleja, a una pelea en el patio, nuestros niños van modelando su cerebro y eso les va haciendo cambiar justamente este entramado, estas redes neuronales, y hace que el cerebro sea plástico. Fijaros, hace 5.000 millones de años, el cerebro, dice la investigación, que no pesaba más de 300, 400 gramos. Y en la actualidad, un cerebro adulto medio pesa en torno a 1,4 kg. Es decir, el cerebro, generación tras generación, debido a esta gran propiedad de la plasticidad, va cambiando. Sabemos que la emoción está vinculada a los procesos de aprendizaje y hay que generar procesos que emocionen en el aula para que el aprendizaje se vaya generando. El elemento de la memoria, tan denostada en estos tiempos, donde es fundamental generar procesos de memoria, pero memoria operativa, para generar procesos de aprendizaje de calidad. Estamos empezando a descubrir que incorporar la teoría del juego y la propia gamificación es fundamental en los procesos de aprendizaje, porque lleva a los estudiantes a motivar, a querer participar de esa experiencia en la que ellos son protagonistas. Lo que nos trae hoy aquí es el elemento de la atención, con la cual pues voy a terminar en la segunda parte del webinar, el elemento físico, porque no solo educamos la cabeza, no solo educamos el corazón, según nace, sino también educamos el cuerpo, y a través del ejercicio físico los procesos de aprendizaje adquieren una dimensión mucho mayor con respecto a la significatividad de ese aprendizaje. El elemento social, aprendo de y con otros, con el aprendizaje cooperativo, y terminaremos hablando un poco de las funciones ejecutivas tan importantes tener en cuenta en nuestros procesos de aprendizaje, en la manera en la que éstas maduran y nos acompañan a la calidad del proceso de aprendizaje. Os terminaré, pues, como decía Juan, el reclamo de hoy es el elemento de la capacidad atencional, y os voy a mostrar una experiencia y la investigación que estamos haciendo en este momento para que veáis lo neural que es atender a la capacidad atencional si queremos de alguna manera generar procesos de calidad con respecto al aprendizaje. Pero sentemos un cerebro en la silla, sentemos un cerebro en el pupitre. ¿Y qué dice la investigación en neurociencia con respecto a la manera en la que tenemos que atender a esta investigación para generar procesos de aprendizaje que nos lleven a elementos en el que innovar tenga sentido? Porque pues yo no sé vosotros en vuestras escuelas, mi experiencia en este momento, pues como decía Juan, llevo 3 años recorriendo Latinoamérica, y la experiencia es que pues innovamos, pero no tenemos muy bien claro el por qué. O sea, aprendizaje cooperativo o colaborativo. Pues si los profesores nos miran y no saben, aprendizaje por proyectos o por problemas. Tecnología sí o tecnología no. La disposición en el aula en fila o la disposición en U. O sea, vamos por las escuelas, algunos sí tienen mucha investigación, hay muchos profesores pues muy puestos buscando sus porqués, pero la gran mayoría de la experiencia que estamos teniendo es que estamos innovando, pero no estamos atendiendo a la investigación. Tenemos la urgencia de generar cambios, de hacer cosas diferentes. Hay una gran corriente con respecto a innovar en este momento, y parece que si no haces cooperativo, pues tu colegio no está de moda. Y a lo mejor hay elementos del aprendizaje cooperativo que sí, y hay otros que no, pero tienen que tener un porqué para ti. Y esto es romper de alguna manera ese paradigma. Fijaros, 8 elementos fundamentales para justificar el por qué sí debemos innovar o deberíamos de implementar
pues metodologías activas en este sentido. Fijaros el primero, el cerebro aprende de forma integral, no aprendemos por asignatura, no aprendemos por cajones. El cerebro no es que esté en este momento en modo lengua o esté en este momento en modo matemática o en modo geografía, se demuestra que el cerebro interconecta todo el conocimiento independientemente de la materia a la que se esté enfrentando para conectar todo eso. Por eso creemos que es fundamental que las escuelas cada vez más vayan migrando a metodologías en el que se integren las asignaturas. Pues quizás es un sueño en este momento, pero la escuela no debería estar parcializada en función a diferentes materias. Claro, todavía las escuelas dependen excesivamente de adultos, adultos que son expertos en una parte del conocimiento, y los horarios escolares dependen justamente del profesor de turno. El de historia, un trocito de historia cada día. El de matemáticas, un trocito de matemáticas cada día. Y claro, el niño está en modo historia, en modo matemática, cuando el cerebro, lo ideal sería poder interconectar la lengua, las matemáticas, la geografía y la historia ante un problema al cual ese tiene que enfrentar en la vida. Y así es la vida al final. Cuando vamos por la calle, la resolución de problemas en el día a día necesita incorporar en la solución de ese problema diferentes áreas del conocimiento. Y hacia ese lado es hacia donde tendría que tender las escuelas. Y ya hay muchas escuelas ancladas en esto. Muchas de ellas de forma tímida, pero romper ese currículo estanco es un elemento que todavía tenemos que seguir trabajando. El segundo elemento que nos dice la investigación es que nuestro cerebro se desarrolla de forma integral, es decir, es un órgano social que aprende de y con otros, no aprende de forma individual mirando la pizarra el 90% del año escolar. Por eso la metodología cooperativa, no un trabajo en grupo donde cada uno hace una parte, la juntan y la presentan, no, toda esa interconexión que se genera en el aprendizaje cooperativo, esa cantidad de habilidades sociales, el aprender de otro, el yo te corrijo, el llegamos a un argumento en conjunto, esas diferentes técnicas que nos permiten escuchar, cooperar, comprender e integrar elementos que las bondades del aprendizaje cooperativo nos permiten que el aprendizaje entre iguales sea mucho más significativo que a veces un aprendizaje unidireccional por parte de un profesor en la pizarra. Fijaros este estudio del 2005. Adolescentes, fijaros, los grupos adolescentes toman decisiones más arriesgadas que los adultos cuando están en grupo que cuando están solos. Fijaros cómo de manera significativa, cuando un adolescente está en grupo, es capaz de tomar decisiones mucho más arriesgadas que cuando está solo con respecto a adultos, en este sentido. O fijaros este otro estudio en el que en pruebas de evaluación, un contenido determinado a la hora de evaluar su comprensión, grupos de estudiantes que lo han trabajado de forma cooperativa obtienen mejores resultados que grupos de estudiantes que lo han trabajado de forma tradicional. Y esto es realmente pues, significativo de lo que la investigación nos está aportando a la educación. Otro elemento que os traigo, y esto pues lo sabéis, y en España hay una gran corriente con respecto a la inteligencia emocional, pero es así, es decir, sin emoción vinculada al aprendizaje no es significativo. Necesitamos generar espacios que motiven, que generen curiosidad, plantearles retos, incongruencias, que los estudiantes cada día que yo llego al aula, pues la dinámica, lo que yo presento, la manera en la que dirijo la sesión pueda generar cambios, donde no sea con piloto automático, que ellos continuamente, el escenario de aprendizaje sea el mismo y lo que se esperan es como el día de la marmota cada día igual. Y en este sentido, cuando generamos estos espacios que motiven, que generen curiosidad, vinculamos. Y ahí explicaremos pues cómo es esa ruta desde la amígdala, donde los neurotransmisores se activan y las conexiones sinápticas son mucho más fuertes en función al nivel de emoción que le estemos dando a esa situación de aprendizaje. El ejercicio físico, la nutrición, el sueño está pues, altamente demostrada con la manera en la que eso se sella con respecto al aprendizaje. No podemos tener a los estudiantes 3 horas sentados en una tabla, toca el timbre al recreo y parece que no han visto una puerta en su vida. Necesitamos generar movimiento en el aula, que hayan espacios, tramos donde ellos se puedan mover, puedan participar, puedan cambiar de espacio, se puedan oxigenar, porque realmente el movimiento con respecto al aprendizaje pues genera significatividad en torno a estas conexiones de las que os estaba hablando. Hay que permitir a los estudiantes que puedan beber agua en el aula, el elemento de la glucosa, el azúcar, la manera en la que organizamos nuestros horarios. O sea, la investigación ya nos está diciendo de qué manera esto puede mejorar los procesos de aprendizaje. Fijaros que aquí, en este sentido, 3 grupos fundamentales estudiados en el que 15 minutos antes de una prueba memorística, los 2 grupos, el color gris y el color negro, negrito que se ve en la pantalla, pues tienen la posibilidad de moverse. Salen fuera, entran al salón, entran al aula y hacen una prueba memorística con respecto al primer grupo, el que veis en blanco, que no se ha movido. Y fijaros la mejora de los resultados con respecto a esos grupos.
Fijaros aquí también esta otra investigación del 2015, en el que de alguna manera los grupos con TDAH, si tienen la posibilidad de moverse en el salón, tienen una curva de mejora con respecto a estudiantes que no mejoran mucho mayor en este sentido. El aprendizaje disfrazado de juego, si jugar es aprender, pues gamificar es enseñar e incluir las teorías del juego sería realmente significativo. El aprendizaje basado en el pensamiento, incorporar pues toda esta parte de rutinas y destrezas de pensamiento para que la toma de decisiones de nuestros estudiantes sea realmente significativa. El poder hacer visible el pensamiento está altamente demostrado, en el que pues el visual thinking pues genera la posibilidad de que el estudiante pues a través de imágenes, a través de símbolos, ellos puedan expresar y organizar justamente lo que están pensando. Todos los procesos de metacognición y evaluación son altamente importantes, por eso la evaluación formativa, no solo la evaluación sumativa, el permitir al estudiante que haga metacognición con respecto a lo que está aprendiendo es realmente importante, por eso portfolios y rúbricas, listas de cotejo, diarios, portfolios de manera digital son realmente fundamentales para que ellos puedan ir teniendo conciencia de la manera en la que están aprendiendo, y estas metacogniciones anclan y sellan de una manera muy significativa el aprendizaje. Implementar programas de arte. Es una pena que nuestros currículos nacionales pues sí les sigan dando 5 o 6 horas a matemáticas, lengua, ciencias, idiomas, que son muy importantes, pero se está denostando mucho la importancia de incorporar programas de arte. Todo el tema del desarrollo sensorial, motor, cognitivo, el emocional. Es decir, que es una lástima que pues tengamos 2 horitas de educación física a la semana, 1 horita de música, 1 horita de educación artística, donde hay niños que a través de estas expresiones de la inteligencia, porque al final son maneras de expresar, pues el aprendizaje también a través del movimiento, del arte o de la música, tengamos tan poquitos espacios para generar esto. Y ahí es donde hay muchas escuelas que hacen una apuesta muy interesante con respecto al teatro, con respecto a la música, en el que en matemáticas se puede bailar y en lengua se puede pintar perfectamente. Y podemos generar espacios donde la manera en la que se expresa el aprendizaje sea significativo. Fijaros en este estudio del 2010. El grupo experimental es el que tiene la línea continua, en torno a ciertos conceptos científicos. El grupo de la línea continua pudo implementar en un programa de teatro esos conceptos científicos y los pudo representar en una obra de teatro. Fijaros la evaluación con respecto a este grupo, al contrario del grupo en discontinuo, en el que no tuvo esa posibilidad. ¿Cómo mejora esas pruebas de evaluación cuando incorporamos el teatro en nuestras escuelas? Y por último, el elemento que dice la investigación con respecto a la metodología es la participación del estudiante. Es decir, hacer partícipe al estudiante de su proceso de aprendizaje genera pues una manera en la que el aprendizaje pues se sella, es mucho más significativo, y esto nos lleva a generar procesos de innovación mucho más sustentados. Fijaros lo que dice la investigación con respecto a cómo funciona el cerebro y cómo esto de una manera clara ancla la manera en la que estamos implementando las metodologías en nuestra escuela. Y esto es fundamental si atendemos a este motor del aprendizaje. Dentro del cerebro, y ya voy aterrizando con elementos fundamentales, de todas las partes del cerebro, ¿cuáles tienen una implicación mucho más directa con respecto al aprendizaje? Pues la parte prefrontal, la parte del córtex, en el que ahí se suceden todas las funciones ejecutivas. Y no nos podemos olvidar del hipotálamo, en el que sucede ahí las diferentes memorias y parte fundamental del aprendizaje, y la amígdala, de donde se segregan los diferentes neurotransmisores que recorren pues todo ese cableado neuronal. Son elementos que tienen una parte, todo el cerebro trabaja de manera conjunta, pero si pusiéramos la vista en esto, son los que tienen pues, un protagonismo mucho mayor en lo que llamamos la ruta del aprendizaje en este sentido. Si pusiéramos el ojo en función ejecutiva, podríamos agrupar la función ejecutiva en 3 grandes bloques. El primero, pues, lo que habla del control inhibitorio de cada uno de nuestros estudiantes. De qué manera ayudamos a los niños a pensar antes de actuar. Y esto hay que ayudarlo, sobre todo en edades tempranas, antes de los 7 años, donde estas funciones ejecutivas se están madurando y son tan estrategias en la manera en la que eduquemos algunos de estos aspectos. Cómo es su conducta frente a las emociones, de qué manera él manifiesta la ira, la alegría, la tristeza. Es un elemento muy importante que hay que educar. Y por último, el autocontrol, es decir, cómo él evalúa su acción con respecto al mundo en torno a la manera en la que se comporta con sus iguales, con sus padres, con sus maestros. Y esto metido en el cajón del control inhibitorio tiene que tener espacio en la escuela. Y hay muchas escuelas que trabajan la inteligencia emocional, que hay espacios para trabajar este tipo de cosas.
Es una pena que solo se trabaje en las etapas de infantil y a medida que el niño va creciendo, pues esto parece que son cosas para los pequeños y nos olvidamos de que también en las edades de la primaria alta, de la secundaria y el bachillerato, hay que tener tiempo para esto, donde el cerebro pues tiene una plasticidad donde se acelera justamente en la edad de la adolescencia y esto tiene un elemento que debe de tener protagonismo. Sí es importante que aprendan trigonometría, pero es importante también que regulen justamente lo que están sintiendo con respecto a su sexualidad y la escuela debería de integrar la posibilidad de que esto también tenga su espacio dentro de los proyectos educativos. Fijaros, en este estudio del 2015, una escuela en gris trabaja un proyecto de educación emocional y fijaros la mejora de los resultados con respecto al aprendizaje, con respecto a la salud y con respecto a la educación socioemocional. Son resultados muy por encima de cualquier otro tipo de escuelas que no incorpore proyectos de inteligencia emocional. Fijaros qué interesante. Por otro lado, la segunda gran caja de la función ejecutiva es la que se llama la flexibilidad cognitiva. En ello, pues tenemos que preparar a nuestros niños a ese pensamiento flexible, es decir, que se preparen a lo inesperado, hay que generar en el aula la posibilidad de estas flexibilidades del pensamiento, hay que ayudarlos a que ellos pues planifiquen sus tareas y prioricen, tengan esa posibilidad de secuenciar justamente en torno a un objetivo y cómo lo voy a llevar a cabo. Y por último, permitirles que ellos también tengan iniciativa. No todo siempre tiene que ser, como dice el profesor, le tenéis que dar la posibilidad a que ellos elijan diferentes caminos desde su propia iniciativa, aunque caigan en el error. Tenemos que permitir el error como parte del proceso de aprendizaje. Y el error muchas veces desde una iniciativa genera mucho más aprendizaje que cuando siguen las instrucciones en función a los pasos que hemos puesto en la pizarra. Por tanto, este es un elemento realmente significativo que deberíamos tener en cuenta. Fijaros en este otro estudio del 2013, niños con TDAH cometen menos errores cuando son ellos los que toman la iniciativa. Y esto es pues, realmente interesante. Muchos menos errores si son ellos los que diseñan el plan. Niños con TDAH con respecto a un grupo de control. Y por último, y aquí ya voy aterrizando, es el elemento de la memoria de trabajo. Es decir, cómo conseguimos que mantengan en su memoria la información clave justamente o en su mente de la manera en la que queremos que resuelvan los problemas. Y esto hay que trabajarlo. La memoria es fundamental. No la memoria para evaluarla, sino la memoria como instrumento para generar aprendizaje. Es el elemento neural en torno a cómo resuelvo un problema, en torno a cómo comunico, en torno a cómo llevo mis ideas a la pizarra o a la exposición oral. Es decir, la memoria de trabajo se tiene que trabajar de una manera mucho más significativa, no como instrumento a evaluar, sino como proceso generador de aprendizaje. Pero ¿sabes cuál es la llave para mejorar estos procesos memorísticos? Pues lo que nos ha traído en la tarde de hoy, la atención. Sin procesos atencionales cuidados, sin ricos procesos de atención, nos estamos encontrando con niños con procesos memorísticos de muy baja calidad y que nos están llevando a procesos de memoria muy bajos en este sentido. Y la ruta para conquistar la memoria, perdón, para conquistar la atención es muy simple, es decir, generar en el aula espacios que emocionen y que motiven. Cuando yo evoco al inicio de un proyecto, genero una activación, me disfrazo en el aula, genero una pregunta retadora, genero una incongruencia que no se pueda en el mundo y se tiene que demostrar, estoy motivando en ese espacio de aula, en ese espacio de aprendizaje a mis estudiantes y estoy generando emociones, una emoción fundamental y es la curiosidad. Una vez que esto se genera, pues ya tengo a mis estudiantes atrapados. Cuando un estudiante ya en un entorno motivador en el aula ha generado curiosidad y quiere responder la pregunta, pues ya he conquistado su atención. Porque la atención se conquista, porque muchos profesores en el aula reclaman atención. Atiende, le decimos a nuestros estudiantes. Y la atención no se reclama, la atención se conquista. Y esto es fundamental. Procesos atencionales donde nosotros como educadores tenemos la gran misión de conquistar justamente la atención de nuestros niños en un entorno en el que tiene excesivos distractores. Y generar atención en el aula pues nos exige procesos de creatividad con respecto a nuestras situaciones didácticas que pues generan por nuestra parte una alta exigencia con respecto a esto. Fijaros pues la investigación lo que dice, ¿cómo es la atención en el aula? Pues si en una clase de 60 minutos los picos de atención más altos de nuestros estudiantes están en los primeros 8 minutos de clase y en los últimos 8 minutos. Fijaros, los primeros 8 minutos de clase es el pico de atención, es cuando más atención tienen nuestros estudiantes con respecto a lo que va a suceder en esa hora de clase. Esa curva de atención empieza a bajar, a bajar, a bajar y el porcentaje de atención llega al mínimo en torno al minuto 35 aproximadamente. Y a partir de ahí, cuando empieza a acabar la clase, vuelve a subir un poquitito, pero para nada ocurre lo que ocurre al principio.
¿Qué ocurre? Que en la mitad de los salones que hemos observado, los primeros 8 minutos de clase se dedican a pasar listas, a corregir tareas o a evidenciar si el niño trajo o no trajo el material que se le pidió el día anterior. Y estamos perdiendo en esos primeros 8 minutos de clase el pico de atención para tareas que son irrelevantes y se pueden dejar para cualquier otro momento. ¿Cuándo llega lo importante de la clase? A la mitad. ¿Cómo es la atención a la mitad de la clase? Al mínimo. Por tanto, fijaros si lo importante de mi clase, si el discurso principal, si donde voy yo a llevar el proceso de comprensión de la información a un estadio intermedio en mi clase con niveles de atención tan bajos, ocurre que aquí pues la calidad del aprendizaje es la que nos estamos encontrando en muchas escuelas. La recomendación, pues fijaros, es que podamos generar, pues gracias a las metodologías activas, espacios, intervalos en el que hay una pausa, hay un intermedio, hay un cambio, hay un movimiento, hay una dinámica de grupo, el aprendizaje cooperativo esto funciona muy bien, explicación de 5 minutos, vuelve a haber otra actividad disruptiva, es decir, vamos jugando con los picos de atención para justamente elevar este nivel. Y ahí es donde las metodologías activas, profesores creativos, nos permiten generar esos espacios donde los picos de atención nos van a permitir conectar mucho más con la ruta del aprendizaje. Y esto es fundamental. Por eso, cuando hablamos de aprendizaje, y aquí cierro esta idea, es crear en el aula, pues es complejo, nos cuesta mucho y hay que hacer un esfuerzo, como decía, con respecto a la creatividad, elementos sorpresivos, nos tiene continuamente pensando, porque sorprender a estos adolescentes, a estos niños en pleno siglo XXI es complicado, pero hay que generar situaciones de aula que esto los consiga, porque ahí es donde vamos a activar sus atenciones. Tenemos 3 tipos de atención, la orientativa, la atención de alerta, pero la que queremos activar es la atención ejecutiva, esa que tiene que ver con el foco, dónde ellos están enfocados y se están eliminando de los distractores y durante cuánto tiempo son capaces de mantener esta atención sostenida. Esto, gracias a las metodologías, nos permite activar la amígdala y empieza a recorrer el entramado neuronal todos estos neurotransmisores. A través del juego, pues hay mucha dopamina y esto hace sellar de una manera muy significativa pues todas estas conexiones sinápticas, se genera un vínculo del estudiante con respecto al aprendizaje, hay un sistema de recompensa porque le sale bien, tiene el reconocimiento de un igual, de un compañero, del profesor, una buena calificación, una palmadita en la espalda, es decir, fijaros cómo todos estos elementos emocionales químicamente generan en la ruta del aprendizaje algo realmente significativo. Esto al final es la ruta del aprendizaje. Se está dando justamente esto y la información lo que hace es pues recorrer el entramado neuronal hasta la parte superior, es donde pues estos neurotransmisores llegan y es donde se empieza a producir el aprendizaje. Y es realmente apasionante con respecto a esto. Pero fijaros, y vuelvo a la idea central, y es cómo la atención necesita activarse para que justamente la ruta del aprendizaje se empiece a dar. Sin atención no hay aprendizaje. Con una buena capacidad atencional, estamos vinculando una memoria de trabajo de mucha más calidad, por tanto los aprendizajes significativos estarán mucho más sellados y serán mucho más a largo plazo que cuando los estados atencionales sean mucho más bajos. Os traigo una pequeña reflexión de 1 minuto, seguramente habéis visto la entrevista de Gregorio Luri en BBVA, pero fijaros qué interesante lo que dice, déjame compartir el audio de la pantalla un segundito, aquí, para que lo podáis oír bien. Fijaros lo que dice Gregorio con respecto a la capacidad atencional. Hace unos años se equiparaba la sociedad de la información con la sociedad del conocimiento. Hoy sabemos que eso no es así y que muy probablemente no será nunca así. Más aún, que el exceso de información puede dificultar el conocimiento. Estamos rodeados de tanta información que vivimos como peces en el agua que nunca se han parado a pensar que están dentro del agua. Es un medio natural. Para que la información se pueda transformar en conocimiento, se necesita realizar algunas operaciones sobre la información, pero para operar sobre ella necesitas 2 cosas: capacidad atencional y después insistencia para poder desarrollar esto. Pero si con criterios económicos podemos decir que cuanto más asequible un producto, menos valor económico tiene, diríamos que hoy la información, precisamente porque está al alcance de todos, tiene un valor económico reducido. Lo que tendrá un valor, lo que ya lo tiene, pero tendrá un valor cada vez más mayor, será la capacidad para seleccionar de la información ambiental la información oportuna. Para eso se necesitan criterios, atención y capacidad, ¿no?, de trabajo. Por eso digo que la atención es el nuevo cociente intelectual, porque la capacidad
de una persona para moverse de manera inteligente en el medio de la sociedad de la información va a depender de su capacidad atencional. ¡Wow! O sea, fijaros lo que dice Gregorio de la investigación. La información está. Tenemos cantidad ingente de información, pero no por tener más información tenemos más conocimiento. Y aquí es donde hay que generar ese puente del que él habla en este minuto. Es decir, a la información hay que aplicarle perseverancia, algunos criterios, destrezas fundamentales como pues, la propia lectura y la decodificación, la comprensión de lo que estoy leyendo, procesos de razonamiento y análisis, y además la capacidad de atención, es decir, qué tanta atención estoy generando con respecto a ese proceso en el que la información para mí tiene sentido y significado. Como dice José Ramón Gamos, tiene continente con respecto a ese contexto de la información a la que ellos están teniendo acceso. Por tanto, llevar la información a la que tenemos en este momento mucha accesibilidad gracias a lo digital, llevarla a conocimiento, no solo necesita de grandes destrezas fundamentales, habilidades de pensamiento, sino también de la capacidad atencional. Y fijaros lo que dice. La atención es el nuevo coeficiente intelectual. O sea, creo que es revelador en la manera en la que la atención se pone en el centro, se pone en el foco para generar procesos de aprendizaje de mucha más calidad. Atendiendo a los niveles atencionales, vamos a obtener en el medio plazo pues, resultados con respecto al aprendizaje significativo de mucha más calidad. Pero ¿qué ocurre? Que nos peleamos. En la escuela nos estamos peleando con respecto a los distractores, a los que nos están robando la atención continuamente. Y la tecnología en este momento nos está trayendo a un gran problema en torno a cómo la atención en el aula, pues muchas veces está en procesos mucho más bajos. Los procesos atencionales de atención sostenida en el aula de nuestros niños cada vez son mucho menores porque están sobreestimulados desde muy pequeños, niños hasta los 2 primeros años de edad, realmente sobreestimulados con respecto a aplicaciones, vídeos, dibujos animados, donde su gran estimulación es el sonido, el movimiento, la luz, y cuando en el aula nos tienen que atender durante 5, 10, 15 minutos con respecto a un estado inerte donde es un profesor dando clases, sus procesos atencionales bajan mucho. Fijaros la investigación del 2019, esta sí la hicimos en enero del año pasado, con 5.000 niños en total. La hicimos con algunas escuelas de España, sobre todo en Latinoamérica, y algunas conclusiones relevantes a las que llegamos con respecto al uso de pantallas y cómo esto estaba implicando en el detrimento de la atención, llegamos a 4 conclusiones fundamentales. Fijaros, los niños españoles ven de media un total de 4.1 horas diarias de televisión, es decir, 1.500 horas de televisión al año. Es mucha televisión, mucha exposición a la pantalla. A lo largo de su paso por la primaria y la secundaria, a hacer la multiplicación, habrá pasado por un total de 15.000 horas de televisión. Esos son 3 meses de cada año, 3 meses diurnos, frente a una pantalla, con respecto al resto del tiempo en el que está haciendo otro tipo de cosas. Los niños de 12 a 17 años que estudiamos reportaban un uso de las nuevas tecnología para el ocio, no las que incluye el uso educativo, porque para eso sí tiene grandes bondades. Hablo de tecnología en torno a videojuegos, redes sociales, fijaros, de 10.75 horas diarias. Pero si el día tiene 24, el niño duerme 8, va a la escuela, regresa, sí, es que son multipantallas. Y a la vez que está viendo televisión, está respondiendo el WhatsApp, está mirando la consola de su hermano y al final acumulan, aunque sean en forma de multipantallas, un total de más de 10 horas al día frente a pantalla. Y por último, el 81% reconocía que cuando hacen tareas escolares en casa, mientras las hacen, miran la televisión o juegan un videojuego o atienden al WhatsApp. Fijaros cómo la manera en la que estamos educando el nuevo entorno digital nos está robando el elemento fundamental para generar aprendizaje. Y la evidencia está en vuestras clases, en vuestras aulas, donde sabéis que los procesos atencionales de las generaciones actuales son mucho menores a las generaciones anteriores. En ese sentido, pues sabemos que pues, la tecnología y la manera en la que se está generando todas estas nuevas redes sociales, cada chispazo de dopamina que se genera con un like en mi red social, toda esta hiperestimulación que están sufriendo nuestros niños por la manera en la que no estamos siendo capaces de educar, porque hay más tecnología que educación y nadie está educando el entorno virtual, nos está llevando a niños que son reyes sin corona o reyes sin trono, en el que necesitan gratificación inmediata, en el que un niño en la tecnología tiene continuamente esa gratificación que él necesita y acostumbramos al cerebro a recibir la recompensa de manera inmediata. Cuando él tiene que perseverar, generar un proceso de esfuerzo con respecto a una recompensa que hay que posponer en el tiempo, no lo quieren hacer. No hay cultura del esfuerzo.
Y esto nos está llevando a niños que, de forma, pues siendo casi que unos tiranos, quieren que en el momento pues, se cumplan sus expectativas. Y si no es así, estamos pues educando a los niños en el que la cultura del esfuerzo se está perdiendo con respecto a algo que necesite perseverancia. Fijaros, en la vida, pues la familia, el amor, el trabajo, todos los elementos importantes que conforman al ser humano necesitan de la perseverancia, necesitan del esfuerzo, necesitan de poder posponer la recompensa en el tiempo. Y esto en nuestros niños los estamos educando sin mirar mucho lo que está sucediendo, y en 10 años pues tendremos los resultados que vamos a tener. Ahí hay muchas investigaciones, todavía es muy pronto para hablar de datos, pero esto nos está llevando a que cada vez haya más niños en el aula con cero tolerancia a la frustración. No pueden equivocarse, no admiten un error, y esto les está llevando a trastornos de conducta que cada vez pues hay mucho más informes de los gabinetes psicopedagógicos, de los pedagogos y de los orientadores de nuestras escuelas, donde la tolerancia a la frustración cada vez es menor con respecto a nuestros estudiantes. ¿Y esto qué está generando? Pues está poniendo en peligro de extinción a la atención. Cada vez la atención en el aula es mucho más deficitaria, con déficit de atención, no diagnosticada, sino con déficit de atención por respecto a la manera en la que se están configurando los cerebros de nuestros niños. Pues esto está poniendo en peligro la ruta del aprendizaje real y significativo. Y ya lo dice Francisco Mora, lo conocéis también, seguramente lo habéis leído, y él dice que sin atención no hay aprendizaje. Y es así, o sea, la atención como puente fundamental para generar aprendizaje. Termino con la experiencia personal, pues son y 46, voy bien, ya estoy acabando. Fijaros, el año pasado, de la mano de IEN, de la mano de varias empresas en Latinoamérica, en una alianza de Prorentis con Brainco, llevamos adelante el mayor estudio neurocientífico con respecto a la capacidad atencional. Hicimos un estudio con más de 5.000 estudiantes de 75 centros educativos en el que participó España. La data reza también de no solo países de Latinoamérica, también hay colegios estudiados por la empresa Brainco en China, en Estados Unidos, en Alaska, donde pudimos, traigo la imagen de un dispositivo que en el MIT de Harvard, a través de la empresa de Brainco, pudo generar una alianza con Prorentis para poder medir los estados atencionales. Es decir, ya no hay que cablear la cabeza de un niño, obviamente pues la data tendrá mucha más significatividad y habrá otros elementos que queramos medir, pero este dispositivo nos permitió medir los estados atencionales de los niños cuando estaban en la escuela. Y fijaros ahí, pues en un algoritmo diseñado por la NASA, éramos capaces de captar pues 3 de las 5 ondas electromagnéticas que genera el cerebro en toda su actividad diaria. Es decir, esta diadema era capaz de recoger ondas teta, alfa y beta, vincularlas en un algoritmo conectado a través de Wi-Fi a un ordenador, y eso es lo que nos daba una onda, como la que os voy a poner aquí, que nos permitía en una escala de 0 a 100 ver qué nivel atencional, atención cognitiva estaba generando el niño en torno al estímulo que en ese momento se estaba enfrentando. Si estaba haciendo una lectura, si estaba resolviendo un problema, si estaba atendiendo una explicación magistral, si estaba haciendo alguna de las microtareas Prorentis, nos permitió ver cómo este dispositivo nos daba esa curva atencional, es decir, a qué estímulos cognitivos relacionados con el aprendizaje estos estudiantes generan mayor o menor grado de atención con respecto a lo que se les está presentando. Aquí os pongo algunas fotos pues, del estudio de Estados Unidos, China, en España, en México, en Colombia, y se extrajo mucha data con respecto a esto. ¿Qué hicimos? Pues darnos cuenta, ya la investigación, pues desde los científicos de Brainco en Harvard, ya ellos habían demostrado que incrementando el 1%, solo incrementando un 1% el engagement, la manera en la que el estudiante se engancha en el aula, es decir, genera atención, genera curiosidad, genera motivación, esa es la definición real del engagement. Si incrementamos solo en un 1% los niveles de enganche en el aula, estamos mejorando un 6% las pruebas en reading y en un 8% las pruebas en matemáticas. Solo mejorando un 1% en el aula. Por tanto, esto nos llevó a ver de qué manera, junto con Prorentis, podíamos vincular la capacidad de atención. Es decir, cuál es la ruta por la que un estudiante aprende en función a sus estímulos atencionales, y nos dimos cuenta de que no todos los niños tienen los mismos estímulos. Juntamos la data de Prorentis, juntamos la medición que habíamos hecho en estas escuelas para ver de qué manera, en función a unos perfiles determinados, la atención
iba a vincular rutas de trabajo optimizadas. Es decir, ya ProRentis optimiza la ruta de trabajo para los niños y la secuencia de tareas tiene unos indicadores de personalización, pero si le incluimos la capacidad atencional como elemento que permita elevar el grado de personalización, estaremos acertando de una manera mucho más significativa en la ruta de aprendizaje que genere estos picos de atención que os mostraba en la curva de antes. Hay un descanso, hay un pico de atención, hay un descanso, hay un pico de atención, y es donde empezamos a jugar con la ruta que le estamos presentando a cada uno de los estudiantes. En ese sentido, pues vinculamos en torno a un perfil de la manera en la que el estudiante generaba sus centros de interés con respecto al aprendizaje, apoyado en la teoría de las inteligencias múltiples, y del otro lado los pusimos a trabajar con ProRentis, ejercicios de ampliación del campo visual, a completar ideas, ejercicios de memoria visual. Lo que tenéis en la vertical son microtareas que se hacen con ProRentis. Lo que hicimos fue vincular qué estado atencional generaba cada niño en función a la ruta que le estábamos proponiendo, también vinculado a su perfil de aprendizaje. Ningún niño es igual a otro, genera centros de interés con respecto a estímulos diferentes, y eso en la ruta de trabajo que le estamos proponiendo nos permitió jalar, como se dice en América, una data para llegar a una solución que se adapte mucho más en función del perfil de cada uno de sus estudiantes. La conclusión a la que estamos llegando, ya todo el informe está enviado a Harvard, está a punto de firmarse y hacerse público para que lo podamos publicar, es que si elevamos los niveles atencionales, pudimos demostrar que el rendimiento con respecto a ProRentis mejoraba mucho en este sentido, y nos llevó a una conclusión que es un axioma claro, pero poder demostrarlo nos dio la tranquilidad de que así lo estamos haciendo con una evidencia en torno a la investigación en este sentido. Y me traigo, ya para ir terminando, me traigo una frase de Jesús Guillén, lo conocéis también, dice que la atención es como un foco de luz que ilumina lo que se va a aprender y memorizar. Todo lo que salga de la atención pues queda en la oscuridad, y esto es realmente significativo en este sentido. Las propuestas para trabajar la atención, pues hay múltiples, hay muchas corrientes en torno al mindfulness, la atención plena. La propuesta que os hacemos en el día de hoy, para ir terminando, es la propuesta en concreto con respecto a ProRentis, la manera en la que nosotros, vinculados con este compromiso de la atención, hemos generado una solución vinculada al aprender a aprender. Aprender a aprender, que tiene este paso inicial y es la capacidad atencional. ¿Y cómo lo hemos hecho? Fijaros, si este es el panel actual de cualquier niño de primaria baja de ABC, dedicamos una aplicación concreta a trabajar los 4 tipos de atención que conforman la capacidad atencional. Atención, fijaros, me voy aquí y fijaros, trabajamos la atención selectiva, la atención dividida, la atención alternada y la atención sostenida. Pues muchas microtareas para trabajar con los estudiantes. Fijaros, un niño de 5 años tiene que tener atención sostenida para parar la bola justo cuando llega debajo de la bombilla. A medida que el estudiante vaya mejorando en su habilidad, va haciendo mucho más rápido, se le va complicando, es mucho mayor la longitud, y ahí le va dando un feedback continuo en este sentido. Para los estudiantes de la primaria alta, pues también incluimos estas 4 atenciones con ejercicios pues, mucho más interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la atención dividida, os pongo un ejemplo también ProRentis para que veáis cómo lo trabajamos, y en este caso tiene que unir los objetos en función del bloque que le corresponde, y tengo que ser capaz de parar, casi no me da tiempo de parar el líquido que sube antes de que llegue a la marca. Entonces tengo que ver aquí la instrucción y tengo que ver aquí la instrucción y tengo que ir dividiendo más atención, trabajándose de manera significativa. Y me voy al panel de ejercicios que trabajamos con nuestros estudiantes mayores ProRentis, ya con los estudiantes de secundaria. Pues fijaros aquí la atención dividida en este caso, pues manejo del tiempo, y en este caso le estoy pidiendo a los estudiantes ya mayores que aquí seleccione, y me está diciendo que tengo que detener el reloj cuando llega a 20. No puedo perder la vista de este lado para seleccionar. Aquí ya me fui. Voy a intentarlo otra vez, si me lo permitís, pues soy yo muy competitivo. Y fijaros, aquí las monedas tengo que detener en 20. Tengo que estar pendiente de los 2 relojes y de la instrucción que me sale a la derecha. Ahora sí, tengo que seguir seleccionando. Fijaros que la instrucción me va cambiando arriba y ya. Y paré los 2 relojes en el segundo que me decía y cambiando la atención. Os puede parecer una tontería, pero la manera en la que yo interactúo con este tipo de ejercicios en concreto nos ha permitido, gracias a la investigación avalada también por la Universidad de Harvard a través de la empresa Brainco, es crear de manera propia, y lo hemos patentado, es el cociente de neuroagilidad. La manera en la que un estudiante, cuando se enfrenta a ejercicios de atención, genera una data
con respecto a la inteligencia artificial de ProRentis que nos está permitiendo generar un cociente de neuroagilidad para cada uno de los estudiantes, en el que la manera en la que él vaya ganando en esta neuroagilidad le estamos permitiendo ofrecerle retos para que esta neuroagilidad vaya creciendo en este sentido. Neuroagilidad al final, pues la definición os la pongo en rojo abajo, y es cuanta mayor velocidad de procesamiento, más eficiente se pensará y aprenderá. Y esto nos ha permitido, pues, en cada uno de los ejercicios de atención ir recogiendo las interacciones que el estudiante hace con respecto a esos ejercicios para dotar a ProRentis de ese cociente de neuroagilidad para establecer un nivel superior de personalización. Los estudiantes empiezan en un nivel, tienen la manera en la que ellos interactúan con cada uno de los ejercicios, pero el cociente de neuroagilidad le da una ruta diferente a cada uno de nuestros estudiantes. O sea, es un nivel de personalización que en este momento está generando, pues, una ruta casi que personalizada para cada uno de los estudiantes ProRentis, porque no es que el niño se descargue la plataforma y empiece a trabajar igual que a su compañerito al lado, porque cada uno tiene desempeño inicial diferente y a su vez va generando con respecto a este neurofeedback un cociente de neuroagilidad que lo manda por una ruta diferente al compañero que tiene al lado. Y termino, os recomiendo este libro de Francisco Mora, lo tengo aquí delante, si me lo vais a permitir, si lo habéis leído, fantástico, y os pido que os vayáis a la página 182, y voy a terminar con Francisco en la cita que dice, si no, os lo recomiendo, es un libro que todo educador debería de leer por la investigación de Francisco Mora. Y fijaros lo que dice en la página 182. Dice, hoy en día la mayoría de los niños cambian constantemente su foco de atención hacia estímulos que sobresalen en el entorno, bien sea un ruido extraño, lo que está haciendo un compañero o los gestos de otros niños. Esto os tiene que sonar porque en el aula continuamente pierden su foco. Disminuyen así su atención ejecutiva, de lo que os hablaba antes. Y esto que es necesario para aprender y memorizar adecuadamente. Es hoy cuando se comienzan a encontrar tratamientos no farmacológicos para mejorar su comportamiento. Es decir, no es necesario el elemento de los fármacos para mejorar los procesos de atención. Y continúa, dice, algunos de estos tratamientos conductuales no farmacológicos se realizan a través de juegos de ordenador que despiertan su interés y curiosidad a la vez que ejercitan su foco atencional sostenido. Muchos de estos juegos son simples, y ahí los redactan, y son jueguitos como el que os acabo de mostrar que hace ProRentis. Y termina diciendo, estudios demuestran que este tipo de tratamientos conductual a través de la repetición produce una mejora en su atención ejecutiva. Es posible, sin embargo, sugieren algunos expertos, que es este el camino que debiera permitir diseñar nuevos programas, test y tiempos de aplicación más prometedores para el tratamiento de estos problemas de la atención con niños durante su fase de desarrollo. Por tanto, anclado en la investigación, y pues no lo digo yo, lo dice pues el Francisco Mora, justamente en la línea de desarrollo, pues nos anclamos mucho a su idea con respecto a la manera en la que tenemos que seguir fomentando los procesos educacionales, la atención ejecutiva. Y termino y digo, como educadores, os he intentado dar pues algunas pistas, algunas ideas pues, de la experiencia propia. Pues ni soy experto, ni sé más que nadie, sino simplemente os he hecho un recopilatorio de aquellos elementos que a mí me han inspirado y me han hecho pues caminar en torno al desarrollo en concreto de ProRentis, la experiencia propia de aula en la dirección del colegio, donde creo que sí tenemos que seguir generando espacios como este para reflexionar en torno a la manera en la que nuestros niños están orientando su historia, porque al final ellos son historias de vida, y como educadores digo que si cambiamos el principio de esa historia, de cada una de las historias de vida que tenemos en nuestra escuela, estaremos cambiando la historia completa, y esa es nuestra gran responsabilidad. Así que os dejo con estas ideas, espero haberos inspirado, por lo menos haberos recordado algún elemento y haberos pinchado un poquito para que sigáis investigando y sigáis creciendo de la investigación como grandes educadores que sois. Gracias. Muchas gracias, Emilio. Como siempre, genial. Yo sé que mucha información y el tiempo siempre, desafortunadamente, es limitado, pero nada, te agradezco muchísimo esta presentación. Bueno, a lo largo de la presentación del webinar habéis ido escribiendo algunas preguntas en el chat. Nuestra compañera Irene, que también ha estado asistiendo al webinar y ha ido recopilando todas estas preguntas. Pues si os parece, vamos ahora a proceder, Emilio, a ir haciéndote estas preguntas que han ido surgiendo, y Irene, que es la responsable de comunicación del grupo, pues nos va a ir poco a poco haciendo estas preguntas. Irene, cuando quieras.
Perfecto, pues muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Emilio. Ha sido súper interesante. Hemos aprendido todos un montón. No paran de darte las gracias por el webinar y no paran de decir lo interesante que les ha parecido. De hecho, me ha costado intentar buscar todas las preguntas de la cantidad de gente que te está diciendo que ha sido todo súper interesante, súper útil y que les ha encantado. O sea que enhorabuena. El chat lo guardaremos y lo tendrás ahí para leerlo siempre que quieras y todos los mensajes de ánimo y de agradecimiento que te están mandando, ¿vale? Es verdad que se han hecho varias preguntas, si aún no las habéis puesto porque le estabais escuchando con mucha atención como siempre, es el momento de hacerlas ahora, las podéis ir poniendo por el chat mientras va a ir contestando Emilio algunas de las preguntas que ya nos habéis escrito y así os damos 5 minutitos para plantear las preguntas que aún no hayáis puesto. Bueno, hay 35 nuevos mensajes mientras estaba hablando, o sea que ahora me voy a poner a leerlos todos mientras nos contestas a la primera. La primera pregunta que nos han hecho, que es verdad que la has contestado ya con el libro, nos han preguntado si podías recomendar algunos libros que a ti te gustaran de neuroeducación. Es verdad que ya nos has recomendado uno súper interesante, pero quizá a lo mejor, pues si tienes otro que nos quisieras recomendar, pues fenomenal. Yo suelo leer mucho a Francisco Mora y toda la... ha sacado uno, no lo estoy consiguiendo encontrar en Amazon por tiempos de confinamiento. Francisco Mora está estrenando uno de neuroaprendizaje vinculado a la lectura. Está muy interesante, ¿vale? A ver si somos capaces de conseguirlo. Este que os he mostrado en neuroeducación, todas las publicaciones que tiene Jesús Guillén, el blog de este grupo, pues de José Ramón Gamo, de Jesús, que Aprender con Cerebro, os recomiendo también lecturas con respecto a esto, Neuromitos, que también pues hay una serie de investigadores españoles que están escribiendo con respecto a esto. Si os queréis ir a literatura inglesa, pues hay investigaciones mucho más profundas, pero creo que la corriente que se ha generado en España en torno a este grupo de neuroeducadores es mucho más significativa porque contextualiza mucho más el panorama actual en España y nos está permitiendo encontrar en su literatura elementos que nos permitan ser mucho más asertivos en nuestra acción docente. Vale, perfecto, muchísimas gracias. Espero que os haya servido. No os preocupéis que muchos también se agobian porque a veces decimos las cosas muy rápido. Se está grabando, lo vamos a subir todo a nuestro canal de YouTube y quedará la grabación ahí para que la veáis todas las veces que queráis seguidas, ¿vale? Así que no os preocupéis por eso. Nos han preguntado también varias personas por alumnos con necesidades especiales. Peculiaridades de su cerebro, si son diferentes, cómo afrontar el aprendizaje con alumnos con TEA o TDAH, si es igual, si es diferente, sí, si nos puedes dar tu opinión. Sí, la investigación, pues no soy experto ahí, sí es verdad que lo que sé es de la investigación y poder estar relacionado también con este tipo de gente. Fijaros que ya la investigación está diciendo que los niños con TDAH tienen un retraso madurativo en el córtex prefrontal, en la manera en la que madura toda esta parte frontal del cerebro, hasta en un 30%. Es mucho más delgada con respecto a eso. Por tanto, la conducta, la manera en la que ellos se comportan con respecto a sus iguales, están teniendo un detrimento con respecto al 30%. Esto pues se estudia ya a través de estos electroencefalogramas, estamos pudiendo ver la manera en la que se estimula esta parte y sabemos que estos niños, pues a nivel fisiológico también tienen algún tipo de diferencia con respecto a un grupo normal de aprendizaje. Ahí es verdad que en este sentido, pues hay muchas estrategias para si hay un diagnóstico en un aula con un niño con TDAH, pues obviamente este niño necesita de una secuencia didáctica mucho más diferente, necesita espacios de tiempo para trabajar de una manera diferente, necesitamos activar su capacidad atencional de una manera diferente, hay que colocarlo en el aula en torno a qué compañero, si ya trabajo de forma cooperativa tengo que ver cuál es su compañero de hombro y cuál es su compañero de cara. Cuando le damos instrucciones no le podemos dar todas las instrucciones de una vez, tenemos que pasar de la Times New Roman de 12 a la Times New Roman de 16 para estos niños. Aquellas ideas principales a los estudiantes con TDAH hay que colocárselas en rojo, es decir, la manera en la que queremos sobresaltar aquel elemento en el que queremos que ponga la atención. Cuando le ponemos pues algún tipo de ejercicios con un listado de preguntas, tenemos que irselas dando poco a poco, o se las vamos tomando, o se las vamos tapando, perdón, para que ellos vayan priorizando la manera en la que lo están haciendo. Necesitan hacer metacognición continua en su proceso de aprendizaje porque son niños que olvidan muy rápido, no son capaces de sellar el aprendizaje porque pues tienen un elemento distractorio muy grande. Entonces, en ese sentido hay muchas recomendaciones, hay mucho escrito para qué hago cuando tengo un niño con TDAH en el aula o con TDA únicamente y ver de qué manera. El TDA, pues, habla del déficit de atención que afecta al aprendizaje y cuando le añadimos la H con respecto a la hiperactividad le estamos añadiendo el elemento de la conducta. Un niño ya con TDAH
pues no solo es que tiene problemas para generar un proceso normal de desarrollo con respecto al aprendizaje, sino que estamos añadiendo un elemento conductual que también hace agravar mucho más todo el proceso. Pero sí es verdad que hay elementos prácticos, hay mucha literatura escrita con respecto a qué tengo que tener en cuenta en función a la materia en la que estoy impartiendo, el proyecto que estoy desarrollando, para atender la diversidad justamente de estos niños. Yo digo que la diversidad en el aula se multiplica por el número de niños que tiene, solo que hay niños con trastorno y con déficit o con necesidades educativas que necesitan que nuestra propuesta desde el modelo de enseñanza sea muy específica para que estos niños también tengan una oportunidad de aprender pese a su singularidad. Vale, perfecto, muchísimas gracias. Nos han preguntado también por tus datos de contacto, cómo seguirte la pista. Todo el mundo quiere saber qué estás haciendo y dónde estás. Y ahí lo tenéis en la pantalla, lo recuerdo. Sí, pues, tenéis el nombre, todas las redes sociales y el Twitter para que le podáis seguir y le tengáis localizado, ¿vale? Un par de preguntas más, así un poco más finales, que han cubierto varias personas y te las intento unificar, ¿vale? Nos han preguntado cómo podríamos incluir el mindfulness en el aula y en proyectos. Una persona nos ha preguntado específicamente por proyectos de emociones, pero hay muchas que nos han preguntado cómo incluir proyectos de mindfulness en el aula. Sí, yo personalmente, por la amistad con Begoña Ibarrola, pues si me permites la nombro, porque realmente es para mí en España la que más ha investigado con respecto a esto. Tiene grandes programas para desarrollar programas de mindfulness, atención plena, la manera en el que en el aula puedo incorporar en el día a día estos momentos en los que a través de la relajación, a través de técnicas de atención plena, hay mucho también con respecto a esto, hay mucha bibliografía. Hay muchas editoriales, por no nombrar a ninguna, pero que han desarrollado sus propios programas de atención plena, inteligencia emocional. Pues vivo en Canarias y la Consejería de Educación de Canarias pues implementa la asignatura de inteligencia emocional en 2 sesiones a la semana hasta niños de cuarto de primaria. Por tanto, hay cierta sensibilidad por parte de los gobiernos. Es verdad que la inteligencia emocional no es una asignatura en sí mismo, debería ser transversal y en cualquier momento, a pesar de que esté en matemáticas, en historia, en ciencias naturales, el elemento emocional juega un papel fundamental vinculado al aprendizaje. Pero el que tengamos un espacio para poder trabajar este tipo de dinámicas es fundamental. Entonces, a través de cuentacuentos, a través de la alfombra de las emociones, a través del dado en función al comportamiento, a través de la diana de evaluación con respecto a algún elemento emocional que quieras trabajar en el aula, con los más pequeñitos se trabaja de forma gamificada, pero con los mayores creo que es realmente importante, como decíamos en el webinar, de qué manera los estudiantes tienen un espacio para poder justamente trabajar esta parte, hablar de lo que están sintiendo, del comportamiento de sus compañeros y que les permita generar autorregulación desde la reflexión y el diálogo. Cuando era director de Salesianos, tuvimos la posibilidad de implementar cada día, pues esto no, si hay algún inspector de educación que se desconecte, le quitamos 5 minutos a cada sesión de clase en la secundaria. Por tanto, de las 6 horas sesiones de clase que tenía un estudiante al día, pues a matemáticas en vez de 55-50, a lengua en vez de 55-50, y conseguíamos ganar al final del día 30 minutos restándole a cada asignatura. Los estudiantes terminaban cada día con 30 minutos de acción tutorial con su tutor en el aula, y ahí podíamos vincular no solo la gestión de conflictos, no solo analizar los grupos cooperativos, el cuaderno de equipo en función a la experiencia del día, sino poder integrar también elementos con respecto a emociones, a su vinculación con sus compañeros, a la manera en la que se estaban relacionando, y esto nos permitió generar el espacio, porque el profesorado en el día a día está hasta arriba de muchas cosas: programación, evaluación, administración, digitalización, aplicaciones, corrigiendo cuadernos, y darle un espacio a esto realmente pues entiendo que es muy complicado. Nos toca hablar de este tema y hay que darle la importancia que tiene, pero en la vorágine del día a día, que un profesor le dé espacio a esto y que lo haga con calidad, necesita también de preparación, de formación y de que esté planificado y estructurado como una opción de centro y no como una idea del profesor pues más romántico que tenga el colegio y que crea que esto es importante. Debe de vincularse al proyecto curricular para que realmente tenga peso y se pueda trabajar de manera significativa. Vale, muchísimas gracias por tu contestación. Y la última, nos han preguntado varias personas sobre Progrentis. Nos han preguntado pues cuáles son estos programas que habéis enseñado, que dónde se compran, dónde los pueden encontrar, cuál es el tiempo de uso adecuado en función de lo que has comentado antes, que los niños ya estaban expuestos a muchas pantallas, etcétera. O sea que las preguntas, las que nos quedan, pues son todas relacionadas con Progrentis y, bueno, sobre todo relacionadas con el tiempo de uso y dónde pueden encontrarlas y a quién tienen que contactar para ponerlas en marcha en sus centros educativos. Pues si nos estáis contactando desde España, pues con EIM, obviamente os ponéis rápidamente en contacto con ellos a través de cualquier red social.
donde EIN en España pues, nos está distribuyendo en este momento ProRentis. Ya son casi 110 escuelas que trabajan con ProRentis, y en el resto del mundo, si nos estáis escuchando de algún otro país, pues entrad en la página prorentis.com y tenemos solicita tu demo para que entres en la experiencia ProRentis, podamos ponernos en contacto contigo y te podamos llamar, podamos enviarte información, explicarte de una manera mucho más concreta cómo funciona el programa, en el que os cuento que estamos conquistando el mundo, entre comillas, por la manera en la que hemos generado una propuesta de desarrollo de destreza. No anclada en un currículum, no es una plataforma como las que comúnmente conocemos en el mercado, donde lo que hacen es digitalizar contenido y esclavizar al profesor a cargar contenidos digitales. Es una secuencia completamente regulada y autónoma para desarrollar destrezas fundamentales, habilidades de pensamiento, donde la atención, pues como habéis visto, tiene un espacio realmente central para desarrollar una experiencia casi que personalizada. Así que os invito a que busquéis ProRentis en redes sociales o EIM, vayáis a las páginas web, tanto de EIM como ProRentis, o a nivel personal me ofrezco también a que me podáis escribir en cualquiera de las redes sociales y os derivo rápidamente a un asesor, a una persona en vuestra zona para que os pueda hacer una presentación completa, para que os quedéis con los ojos abiertos de lo que ProRentis está ofreciendo en este momento con respecto a lo que hablábamos hoy. Perfecto, pues eso sería todo. Muchísimas gracias, Emilio, por tu tiempo y por este rato. Están todos aquí enganchados desde el principio, llevamos 1 hora y 10, creo que ha sido el webinar más largo, y en cambio nos dicen todas las personas que nos están escuchando que se les ha pasado volado y que les ha encantado. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. No sé si quieres añadir algo más, Juan. Bueno, pues ya simplemente nos quiero despedimos. de nuevo agradecerte, Irene, agradecerte, Emilio, este rato y nada, y también aprovechar para invitaros al siguiente webinar, que será el miércoles próximo. De nuevo tenemos la cita para tomarnos un café juntos a las 5 de la tarde, en el que, en línea con lo que Emilio ha presentado hoy, con lo que hemos podido hablar hoy, vamos a hablar de todo lo que nuestro compañero Pedro Benay presentará, cómo trabajar el desarrollo de destrezas para aprender a aprender. Se centrará en cuáles son las competencias, las destrezas que son necesarias que nuestros alumnos logren o alcancen para afrontar el periodo, el siglo que le ha tocado vivir. Os invito, va a ser un webinar también muy interesante y os animo a que nos volvamos a ver el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Mil gracias a todos y nada, os deseo que tengáis un magnífico día y una magnífica semana hasta el miércoles próximo. Gracias, Emilio, gracias, Irene. Chao a todos. Gracias, Juan. Chao, buenas Gracias tardes. a todos. Chao, chao. Adiós, muchas gracias.